En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos tu compañía amorosa y materna, bendita Virgen. Queremos que estés con nosotros en este día, porque tú eres la primera creyente, porque tú conoces, creo que mejor que nadie, tú conoces la acción preciosa del Espíritu Santo. Solo en ti, María, solo en tus entrañas purísimas se realizó el milagro de la encarnación. No hubo algo semejante antes y no volverá a haber algo así. Eres la única y la bendita. Nadie conoce mejor la acción del Espíritu que tú, preciosa hija de Sión. Por eso te saludamos con amor y queremos pedirte: quédate con nosotros este día, camina con nosotros este día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero pedirte, bendita Madre de Dios, que con tu intercesión apresures el Pentecostés en nuestras vidas. Tú estuviste junto a los apóstoles orando. ¿Cómo sería ese corazón tuyo? Verdadero altar de súplicas. Señora, que ese mismo fuego esté con nosotros hoy. Bien se puede decir que Pentecostés fue realizar para la iglesia lo que ya estaba en tu pecho bendito, María. Esas lenguas de fuego, ese amor inexpresable ya estaba en ti. Se hizo perfecto para ti el día de Pentecostés y fue el comienzo de la gran misión de la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos convencidos de la necesidad del Espíritu Santo. Estamos convencidos. Vamos a desarrollar nuestro tema en este día con la confianza y la mirada puestas en Dios. Vamos a desarrollar nuestro tema en 3 momentos. Tenemos 3 predicaciones. Además de eso, hay oración, hay canto, hay adoración eucarística y terminamos todo con la Santa Misa. O sea que es un día nutritivo, es un día jugoso, un día que trae para nosotros gran alimento. Hablando de las predicaciones, van a ser 3. La primera, la que estamos iniciando ahora, es sobre la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pues le vamos a dar un título mejor: Progresiva revelación del Espíritu en el Antiguo Testamento. La palabra clave es progresiva. Poco a poco el pueblo de Dios fue descubriendo la acción del Espíritu. Poco a poco el pueblo de Dios fue descubriendo la necesidad del Espíritu. Y poco a poco el pueblo de Dios
fue descubriendo quién es el Espíritu Santo. Así que esa es la primera conferencia, la primera charla, la progresiva revelación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Segunda, en el segundo momento nos vamos a acercar a la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu, que fue ungido por el Espíritu en el Jordán. Este Señor Jesús, impulsado por el Espíritu, realiza obras maravillosas en medio del pueblo. Entonces vamos a ver la acción del Espíritu en la persona adorable de Jesucristo. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la acción del Espíritu, pero ya pensando en los apóstoles y pensando en la iglesia entera, porque la iglesia vive del Espíritu, porque el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de la acción del Espíritu en los apóstoles y por supuesto en la iglesia que somos nosotros. ¿Qué es lo que deseamos con este encuentro? Tener una experiencia, en primer lugar, una experiencia viva del Espíritu. Esto no es simplemente aprender. Lo que más necesitamos es la experiencia del Espíritu para que nuestras vidas sean vidas verdaderamente cristianas. Hay una frase del apóstol San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dice: estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Entonces, si aprendemos a guiarnos, a ser sanados, instruidos, guiados por el Espíritu, llevamos vida de hijos. Vida de hijos. Porque, mis hermanos, nosotros no debemos llevar vida de obreros simplemente, de mercenarios, de empleados. Nosotros estamos llamados a tener vida de hijos. Y cuando empezamos a llevar vida de hijos, todo cambia. Lo primero que cambia es, ya sabemos dónde tenemos nuestra alegría y dejamos de ser esclavos de las alegrías de este mundo. Ese es un gran triunfo del Espíritu Santo y es solo el comienzo. Entonces, esas son las 3 predicaciones de hoy. Primera, progresiva revelación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Segunda, la acción del Espíritu en nuestro Señor Jesucristo. Y tercera, la vida del Espíritu en la iglesia. Que el Señor sea agradado con nuestras palabras, que le guste lo que hacemos y que este sea un día completamente suyo. Entonces vamos con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cómo empieza a aparecer esta realidad del Espíritu? Si nosotros nos remontamos a los primeros capítulos de la Biblia, encontramos que el Señor se manifiesta a un hombre llamado Noé. En el capítulo 12 del Génesis encontramos que el Señor se manifiesta a un hombre llamado Abraham. El Señor le habla a Isaac, le habla a Jacob. El Señor acompaña y guía a estos patriarcas. Sin embargo, no hay una mención específica a la acción del Espíritu. ¿En dónde empieza a aparecer esta mención? ¿En dónde empieza a hablarse de una fuerza, de una vida, de una luz que viene directamente de Dios y que transforma la historia, la misión de seres humanos? Parece, mis hermanos, parece que
tenemos que irnos a un libro poco conocido, que es el libro de los Jueces. En todo caso, ahí tenemos unas menciones muy claras de lo que hace el Espíritu. El libro de los Jueces. Con la ayuda del Señor vamos a ubicar un poquito qué es lo que sucede en esa etapa de la historia del pueblo de Dios. Ya dijimos, está el tiempo de los patriarcas. Los hijos de Jacob fueron a Egipto y estuvieron algo más de 400 años en Egipto. Los reyes de Egipto oprimieron de una manera inteligente, oprimieron a los israelitas porque tenían miedo, porque los israelitas eran numerosos y los tenían esclavizados. Entonces Dios suscitó a un líder que es Moisés. Moisés saca al pueblo de Egipto. Moisés guía al pueblo por el desierto. Eso es lo que nos cuenta fundamentalmente el libro del Éxodo. Pero esta historia se prolonga en el resto del Pentateuco: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todo ese caminar por el desierto y toda la historia de la primera alianza y del comienzo del culto de Israel. Eso es lo que nos cuenta el resto del Pentateuco. Ese caminar del pueblo tenía una meta. Dios les había prometido que iban a tomar posesión de una tierra. La llamamos la tierra prometida. Llegó Moisés hasta el borde de esa tierra prometida, pero Moisés no entró en ella. Dios le prohibió entrar en esa tierra, aunque la pudo contemplar con sus ojos. Moisés murió y le sucedió un hombre llamado Josué. Josué fue el encargado de entrar al pueblo a la tierra prometida. Hay dos libros de la Biblia que cuentan lo que sucedió entonces. Uno es el libro de Josué y el otro es el libro de los Jueces. Y es ahí donde nuestra historia toma un giro particular. En primer lugar, tratemos de entender por qué este libro se llama así, ese nombre tan raro, porque se llama el libro de los Jueces. Para entenderlo, amigos queridos, es necesario recordar qué significa justicia, especialmente en el Antiguo Testamento. Justicia quiere decir esa virtud preciosa que viene de Dios y que es propia de la historia humana cuando se ajusta al plan de Dios. Si usted quiere recordar esta parte de la enseñanza, relacione siempre justicia con ajustar. Gracias a Dios tenemos en español ese verbo, ajustar. ¿Qué es ajustar? Ajustar es hacer coincidir de una manera perfecta. Si usted tiene una puerta en la casa que tropieza con el marco, la puerta está desajustada. Pero usted, que es muy hábil con sus manos, trabaja en esa puerta y tampoco pudo ajustarla. Entonces llamó al carpintero, llamó al que sí sabe de eso, y él sí la ajustó. Ya cuando la puerta cierra bien, ya cuando no tropieza, tampoco deja espacio, está bien ajustada. Ahí poco a poco va despertando la gente. Yo hago preguntas, se supone que usted responde. ¿La puerta ya quedó qué? La puerta quedó ajustada. Entonces la justicia, ¿en qué consiste la justicia en el Antiguo Testamento? Hablamos de justicia cuando el hombre, cuando el ser humano, cuando el pueblo de Dios ¿qué? Se ajusta. ¿Se ajusta a qué? Se ajusta al plan de Dios, al querer de Dios. Porque Dios tiene planes de sabiduría y de amor para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros somos rebeldes. Y cuando nosotros somos rebeldes, nos desajustamos.
¿Qué le pasa a la puerta que está desajustada? Es una puerta que tropieza, es una puerta que daña el marco y se daña ella, es una puerta que no cumple su función y muchas veces es una puerta que suena, que hace ruido. Ese es el ser humano cuando se aparta de Dios. Cuando una persona está lejos de Dios, está desajustada. Se hace daño ella y hace daño a los demás. No cumple su función y hace ruido. Eso es estar desajustado. Eso es estar desajustado. Entonces, un pecador, ¿quién es? Bueno, pecador soy yo, pecadores somos muchos. Nuestros pecados son nuestros desajustes. Y cuando uno está desajustado, ¿qué pasa? Que se tropieza, se hace daño a los otros, no cumple su función y en cambio hace ruido. Entonces, ¿qué le pasa a un papá desajustado? Es un papá que hace daño a los otros, maltrata a los hijos y después los malcría, malcría a los hijos y después los maltrata. Está tropezando, les hace daño y se hace daño él mismo. Vive frustrado, vive amargado. Además de eso, hace ruido, es ruidoso. Esa es una vida desajustada. La vida desajustada no cumple su función. Es un papá, pero no es un buen papá. Es un esposo, pero no es un buen esposo. Es un sacerdote, pero qué pesar de sacerdote. Es hijo, pero parece que viviera como enemigo con el papá. Está desajustado. Entonces la idea de justicia tiene que ver con eso. Justicia es estar ajustado al plan de Dios. Y ahora sí viene la historia del nombre de ese libro de la Biblia que se llama el libro de... Entonces, ¿quiénes eran los jueces en la Biblia? Eran hombres, también hubo unas cuantas mujeres. Eso es interesante, entre las cuales destaca una dama llamada Débora. Débora fue una juez, otros dicen jueza. Pero ¿cuál es la característica de los jueces, hombres o mujeres? ¿Cuál es la característica? La característica es, son personas que ajustan la historia. Es decir, aquello que está desajustado, los jueces lo ajustan. Es decir, que los jueces, ¿quiénes eran? Eran líderes carismáticos, eran líderes llamados, escogidos por Dios. ¿Para qué? Para rectificar. La palabra rectificar está buena. Se parece a la palabra ajustar. Hay una cantidad de talleres donde hacen rectificación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se le hace rectificación, cuando no se le hace alineación a un carro? Se van dañando los ejes, se van dañando los rines, se va dañando el carro. Su respuesta y su eficacia disminuyen. Usted está echando a perder su vehículo, porque su vehículo le hace falta una alineación, le hace falta una rectificación. Hay que alinear, hay que rectificar. ¿Quiénes eran los jueces? Eran líderes que rectificaban. Es decir, volvían la historia humana acercándola al plan de Dios. Eso eran los jueces. Es muy importante descubrir esto, porque si no uno dice el libro de los jueces, ¿qué querrá decir eso? Pues no sé. ¿Será gente que trabajaba por allá en un juzgado? No, señor, no tienen idea. Los jueces eran líderes que rectificaban la historia, porque la historia humana se va torciendo, la historia humana se va desajustando. Entonces los jueces eran líderes tomados por Dios, elegidos por Dios para enderezar la historia. Como decir, una persona que se ha ido torciendo
La persona se ha ido torciendo en su camino, pero llega Dios y lo pone derechito, como decimos, lo enderezó. Esos eran los jueces. Los jueces eran personas que enderezaban la historia, la rectificaban. Bueno, ya que tenemos esa explicación, empezamos a entender qué es lo que hace el Espíritu en el Antiguo Testamento. Si la historia humana se va torciendo, cosa que suele suceder, si la historia humana se va torciendo, si el ser humano se va desviando, ¿qué habrá que hacer para rectificarlo, para traerlo nuevamente? Es ahí donde aparece la acción del Espíritu. En el descanso que vamos a tener, usted puede buscar el libro de los jueces y usted va a encontrar, por ejemplo, la historia de un hombre llamado Gedeón. Gedeón es uno de los más famosos jueces. Gedeón. En aquella época, un pueblo, el pueblo de los madianitas, estaba oprimiendo a los israelitas. Esto es algo torcido, esto no es lo que Dios quiere, pero los madianitas estaban humillando a los israelitas. Eso quiere decir que las cosas estaban desajustadas. Pero ¿quién hubiera podido luchar contra los madianitas? Nadie podía hacerlo. Eran inteligentes, eran poderosos, eran arrogantes, eran opresores. Los israelitas no podían. Dios envía un ángel y le habla a este hombre llamado Gedeón y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Qué es lo que hace diferente a Gedeón? Gedeón es un hombre como los demás. Gedeón es uno que está sufriendo como todos están sufriendo. Gedeón no es ni el más inteligente, ni el más fuerte, ni el mejor soldado. Es un hombre como todos. Pero cuando Dios elige a Gedeón, Dios toca con su fuerza, con su unción. Dios le da algo le da a Gedeón. Y esa gracia, ese regalo, ese toque de Dios marca la diferencia. Ahí está la palabra clave, hermanos. Ahí está la palabra clave. Les repito lo esencial. Gedeón es un hombre ordinario, llamado por Dios para una misión extraordinaria. Y para esa misión extraordinaria, Dios toca a Gedeón, le da algo a Gedeón. Todavía no sabemos cómo describir eso que Dios le dio a Gedeón. Pero eso que Dios le dio hizo de un hombre ordinario un hombre extraordinario. Ahí está la clave. Ahí tenemos la primera señal de lo que hace el Espíritu. El Espíritu toma personas ordinarias, comunes, hombres o mujeres perfectamente normales y comunes, que sufren como los demás. Gedeón no estaba en una condición de privilegio. Gedeón estaba sufriendo como todos. Gedeón era un hombre como los demás. Pero a este hombre, como los demás, a este hombre ordinario, Dios le da dos cosas: una misión extraordinaria y una fuerza nueva, una fuerza extraordinaria. O sea que la clave es
Por ahora tal vez la palabra que más me gusta en esta etapa en que estamos es la palabra toque. Dios ha tocado a Gedeón, lo ha elegido y lo ha tocado. En el libro de los Jueces encontramos otros casos en los que otras personas son elegidas. Gedeón, por ejemplo, dice la Biblia, juzgó durante tantos años. ¿Qué quiere decir juzgó? Quiere decir ajustó. Él era el que ajustaba las cosas durante tantos años. Pero Gedeón no era eterno. Se murió Gedeón. ¿Y ahí qué se hace? Dios despertó, Dios suscitó un nuevo juez. ¿Qué es lo que hacen los jueces? Ajustar. Por ejemplo, si su casa, si su familia está un poco desajustada, es posible que la familia suya esté un poco desajustada. Es posible que la vida suya esté un poquito desajustada. Es posible que Colombia esté desajustada. Es posible que la relación de su matrimonio esté desajustada. ¿Cómo es una relación de matrimonio desajustada? Es una relación en la cual dos personas que podrían ser muy felices, apoyarse y ayudarse, se han concentrado tanto en los defectos y en las heridas que no hacen sino reprocharse el uno al otro. Es decir, lo que podría ser una relación feliz se ha convertido más bien en una especie de pequeño infierno. El pueblo de Dios estaba en una condición de desajuste, estaba desajustado. ¿Y qué pasó? Que Dios envió jueces. Si yo le fuera a cambiar el nombre a ese libro de la Biblia, yo lo llamaría el libro de los ajustadores. Feo, ¿no? No suena tan bonito. Pero ese es el sentido. ¿Quiénes eran los jueces? Eran los ajustadores. ¿Qué tal que usted, que tiene una mala relación de matrimonio, pudiera recibir la unción de un ajustador? Alguien que ajuste, que diga, mire señor, usted haga esto, señora, usted haga esto. Usted lo agradecería, porque ahora su matrimonio está ajustado. Acuérdese que cuando una puerta está desajustada, se daña a sí misma, daña al marco, no cumple su función y hace ruido. Y así somos nosotros cuando nos desajustamos. Dañamos a los demás, dañamos la familia, dañamos la pareja, dañamos los hijos. En el caso de nosotros los sacerdotes, escandalizamos y decepcionamos, ¿ve? Estamos desajustados, sacerdotes desajustados. Dañamos a los demás y nos dañamos nosotros mismos. No cumplimos nuestra función y eso sí, hacemos bastante ruido. Bastante ruido. Ruido que se convierte en ¿qué? ¿Cómo es el ruido? Quejas. Quejas. Entonces hay señoras que ya han agregado otro nombre a su nombre. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Sandra Quejas Pérez. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Julieta Quejas Rodríguez. ¿Y usted, señor, cómo se llama? Yo soy Roberto Quejas Durango. Entonces la queja, el reproche permanente, o la grosería, o el grito, o la acusación, ¿eso qué es? El ruido de la puerta que no ajusta. Entonces, ¿cómo se manifiesta en primer lugar el Espíritu Santo? Se manifiesta como un toque de Dios. La palabra toque, me encanta la palabra toque, porque indica como que Dios se acercó, se hizo próximo a esa vida, tocó esa vida. El toque de Dios, el toque. Entonces, ¿quiénes son los jueces? Son personas a las que Dios tocó.
¿Y qué le dio con ese toque? Le dio lo que la persona no tenía. Porque eran hombres o mujeres ordinarios, pero que recibieron dos cosas: una misión extraordinaria y una fuerza extraordinaria. El ejemplo más típico de una persona que recibió una fuerza es el de uno de los jueces llamado Sansón. Sansón recibió una fuerza extraordinaria de Dios, una fuerza física bárbara. Una vez se enfrentó contra un león, él con sus manos, y agarró el león y le venció, le reventó la quijada al león. Otra vez lo encerraron en una ciudad de los filisteos llamada Gat, y cerraron las puertas y dijeron: quedó aprisionado Sansón. Pero Sansón tenía una fuerza increíble, y con sus solos brazos arrancó una puerta. Usted sabe lo que eran las puertas de esas fortalezas antiguas. La puerta seguramente pesaba más de 2 toneladas, pero el relato dice que el hombre se echó la puerta a los hombros y la dejó por allá tirada. Y ahora devuélvanla. Tenía una fuerza impresionante. Pero la historia de Sansón también nos enseña otra cosa. Sansón no era un santo. Sansón trabajaba y hacía cosas importantes para Dios, pero la obra de Dios no era perfecta en Sansón. Sansón tenía graves defectos. Uno de sus defectos era que era mujeriego, pero peor que eso, él vivía fascinado no por las mujeres israelitas, sino por las mujeres de los filisteos. O sea, los archienemigos de los israelitas. O sea, que a él le fascinaban sobre todo las mujeres del ejército enemigo. Esto sucedía mucho en tiempos antiguos, porque poseer a las mujeres del enemigo es algo así como humillarlo hasta el fondo. Hacerse dueño, poseer a la mujer enemiga, es algo así como burlarse y destrozar toda soberbia del enemigo. Y Sansón, desde jovencito, según cuenta la Biblia, Sansón desde jovencito tenía una fascinación por las mujeres, especialmente por las mujeres filisteas. Entonces Sansón, aunque tenía mucha fuerza y era una fuerza que venía de Dios, no era una fuerza de gimnasio. No era fuerza de gimnasio, era fuerza que venía de Dios, porque era el toque de Dios. Aunque tenía mucha fuerza, la obra de Dios no era perfecta en Sansón. Por eso usted se acuerda que esta charla se llama Progresiva Revelación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir progresivo? Quiere decir como el sol cuando amanece. Poco a poco va llegando la luz. Entonces, cuando hablamos de Sansón, estamos diciendo que ya había alguna luz de Dios, pero la obra de Dios no era perfecta en Sansón, porque Sansón era un mujeriego, y era un mujeriego que prefería precisamente a las mujeres filisteas. Entonces los filisteos se dieron cuenta que Sansón era imposible de vencer a base de corazas, espadas, lanzas. En todo eso él ganaba fácilmente. Usted recuerda la historia de que Sansón, sin más armas que una quijada de burro, mató a miles de filisteos. Esa historia le da mucha esperanza a los que estamos aquí. Cada uno la interpretará como quiera. Bueno, sigamos. El hecho es que los filisteos se dieron cuenta: miren, no hay nada que hacer con este hombre. A base de guerra no vamos a poder con él. Entonces vamos a vencerle a base de astucia. Debe tener su debilidad. Y no era difícil conocer la debilidad de Sansón. Enamoradizo, apasionado. Entonces, una mujer filistea llamada Dalila enamoró a Sansón.
Y entonces Sansón, aunque tenía algo de Dios, porque había recibido un toque, todavía la obra de Dios no era perfecta en él. Este dato es importante porque la perfección de la acción del Espíritu solo la vamos a conocer con Cristo. En el Antiguo Testamento la palabra apropiada es toques de Dios, que toman momentos o dimensiones o partes de la vida humana y la transforman, pero todavía no es plena la acción de Dios. La acción plena de Dios solamente llegará con Jesucristo, y por eso dice el Evangelio de Juan, en aquel momento en el que Cristo predicaba en el templo y dijo: el que tenga sed, que venga a mí, que beba. Esto lo decía, comenta San Juan, esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo, porque todavía no había Espíritu, dice San Juan. ¿En qué sentido lo dice? En que hasta ese momento lo que había era toques, un momento de Dios. Entonces los filisteos querían humillar a los israelitas, y llega Sansón y es poseído por una fuerza extraordinaria que se parecía como a una cólera. Y esa fuerza extraordinaria de Dios hacía que Sansón peleara de una manera única y venciera. Pero eso no quiere decir que la obra de Dios fuera perfecta en Sansón. Sansón tenía su defecto, y entonces Dalila, con astucia, le dijo: amorcito, ¿de dónde te viene a ti tanta fuerza? ¿Sí me lo vas a contar? A mí sí me lo vas a contar. ¿Tú sí me tienes confianza o no me tienes confianza? ¿Sí me vas a contar? Y empieza a sonsacarle los secretos. ¿Sí me lo vas a contar o no? Sansón presiente en una parte de su corazón, presiente que es un peligro revelar su secreto. El secreto de la fuerza de Sansón es que él había sido consagrado a Dios, y que la señal de esa consagración era su cabellera. Él tenía una especie de cabellera rasta. Por eso la próxima vez que vean a un señor de esos que tienen trenzas largas, un rasta de esos, puede ser un Sansón, tengan cuidado. Entonces Sansón tenía unas trenzas largotas, 7 trenzas largotas. Él era así medio rasta. Yo no sé de dónde vendrá esa moda, pero en todo caso Sansón ya la tenía, sus trenzas largotas. Y entonces Dalila le dice: amorcito, ¿tú sí me vas a decir o me lo vas a ocultar? Y él empezó a decirle mentiras, como tratando de cambiarle el tema. Mala idea. Eso no va a funcionar. Dalila era más inteligente que Sansón. Sansón tenía más fuerza que Dalila, pero Dalila tenía más astucia que Sansón. Y más vale maña que fuerza, dice el refrán. O sea que Sansón es el patrono de los rastas, Dalila es la patrona de las mañosas. Entonces Dalila lo tenía acosado, y entonces Sansón empezó diciéndole mentiritas. O sea, lo que hacen los hombres con las mujeres, a decirle mentiritas, como que la mujer no se fuera a dar cuenta, ¿no? A decirle mentiritas. No, que mi fuerza consiste en tal cosa, mentira. Pero Dalila se daba cuenta que eran mentiritas, y Dalila seguía de manera perseverante y astuta hasta que al fin venció a Sansón. Porque realmente esta mujer, por utilizar esa comparación que se utiliza en Colombia, esta mujer se volvió secadora. Empezó a secar a Sansón. ¿Cómo lo secaba? Cantaleta se llama. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche lo tenía con el mismo alegato. Tú no me quieres, si tú me quisieras, tú me dirías tu secreto. Pero tú no me quieres, Y lo tenía hasta que poco a poco Sansón se fue secando. Lo fue secando.
Hay que tener mucho cuidado porque hay algunas mujeres que tienen esa capacidad de secar a la gente. Entonces Sansón empezó a secar, como esta Dalila empezó a secar a Sansón. Estoy hablando en un lenguaje muy metafórico. Para los que no son de Colombia y luego miren este video, la expresión significa: se volvió extraordinariamente fastidiosa por su insistencia permanente en que tú no me quieres. Y finalmente, a base de astucia, ustedes saben lo que logró. Lo que logró, ¿qué fue? Pues que Sansón le revelara su secreto. Cuando le reveló su secreto, entonces ella rompió el sello de consagración que él tenía con Dios, que era su cabellera. Y entonces ya pudieron vencerlo los filisteos. Le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar como si fuera un buey. Eso fue lo que sucedió con Sansón. ¿Por qué traigo a cuento la historia de Sansón? Para que nos demos cuenta que aunque Dios obraba a través de Sansón, la obra de Dios no era todavía perfecta, sino que era un toque. La acción del Espíritu Santo empieza siendo así, como un toque de Dios, un toque que llega a tu vida. Pero Dios no quiere estar contigo solo un momento. Dios no quiere ser dueño únicamente de una dimensión de tu vida, de una parte de tu vida. Dios quiere llenar todo tu ser. Dios quiere llenar toda tu vida. Y eso es lo que nos va a dar el Señor Jesucristo. Eso es lo que se manifiesta en Jesús. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Que Dios no sea un momento en tu vida, que Dios no sea una anécdota en tu vida, que Dios no sea una etapa en tu vida, que Dios no sea una dimensión de tu vida, que Dios unja, que Dios llene, que Dios plenifique toda tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Pero en el Antiguo Testamento todavía no estamos en ese nivel. ¿Qué es lo que tenemos en el Antiguo Testamento? La palabra clave es toque. Toques de Dios. Lo que tenemos en el Antiguo Testamento son toques de Dios que se notan en Gedeón, en Jefté, en Débora, en Sansón y en los demás jueces. Entonces, ¿qué aprendemos de esta etapa del libro de los jueces? Aprendemos que estos jueces eran líderes escogidos por Dios y que habían recibido el toque de Dios y que ayudaban a acercar la historia humana, a ajustarla al plan de Dios. Porque el ser humano se ha apartado de Dios, el ser humano se ha alejado de Dios. Entonces necesitamos volver a atraer al ser humano hacia Dios. Dicho sea entre paréntesis, ajustarse a Dios es lo que el apóstol San Pablo llama justificación. Mire usted por favor los capítulos 3, 4 y 5. Ahí le dejo bastante lectura. 3, 4 y 5 de la carta de San Pablo a los romanos. Y usted verá que el gran tema de San Pablo es la justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? Es el mismo ajuste. Cuando San Pablo se pregunta cómo puede ser justificado el hombre, el ser humano, cómo puede ser justificado, la justificación en San Pablo, ¿qué significa? Significa ajustarse, volver al plan de Dios, volver a la plena amistad y a la plena relación con Dios. Eso es lo que significa la justificación. O sea que vamos aprendiendo Biblia. Cuando usted oiga de la justificación en San Pablo, usted dice, claro, la justificación, ¿qué es? La justificación es ajustarse. ¿Qué hacemos para volver a Dios? Para volver en amistad, para volver en paz y para volver en obediencia de amor a Dios. Eso es lo que significa la palabra justificación. Entonces, ¿cómo empezamos a conocer al Espíritu Santo? El Espíritu Santo aparece en las páginas de la Biblia, ante todo como una especie de fuerza que viene de Dios. Y en la línea de la fuerza, la acción del Espíritu la empezamos a conocer con estas palabras. El Espíritu es como una fuerza. El Espíritu es el que da valentía. El Espíritu es el que da confianza en la victoria de Dios.
El Espíritu da valor o valentía, fuerza y confianza. La persona que ha recibido ese toque de Dios es una persona que sabe que no está peleando con sus solas fuerzas. Es una persona que sabe que está peleando con una fuerza que viene de Dios, como Sansón. Sansón era extraordinario, pero su secreto no era un multivitamínico, su secreto no eran unos esteroides, su secreto no eran unas vitaminas ni una alimentación especial, su secreto no era un gimnasio, su secreto, el secreto de Sansón, ¿cuál era? Era el toque de Dios. Un toque de Dios que acompañaba su vida, pero que todavía, esto también hay que decirlo y subrayarlo, un toque de Dios que todavía no se había adueñado de toda la vida de Sansón. Por eso hay áreas de la vida de Sansón donde Sansón es vulnerable, y en concreto en la parte afectiva y sexual, claramente Sansón estaba lejos de Dios. La parte emocional, afectiva y sexual de Sansón estaba lejos de Dios. Él era capaz de hacer encargos que Dios le ponía. Era capaz de vencer en muchos aspectos, pero Sansón no era una persona completamente obediente a Dios, porque era una persona que tenía una vida emocional, afectiva y sexual que estaba desajustada. Entonces, ¿qué es lo que trae el Espíritu? El Espíritu trae fuerza, el Espíritu trae valentía y el Espíritu trae confianza. Esas tres cosas aparecen. Pero hay otra dimensión de los jueces que también está en ese libro. Yo por eso digo que hay que conocer más el libro de los jueces. Creo que es una pena que nosotros estemos un poco distraídos o lejanos de tantas cosas bellas de la Escritura. ¿Qué más aparece en el libro de los jueces que nos llama la atención? Los jueces, siguiendo una tarea que ya realizaba Moisés, ayudaban a discernir las disputas entre los mismos israelitas. Si usted mira la historia de Gedeón con los madianitas, o la historia de Sansón con los filisteos, usted tiene la impresión de que los jueces lo que hacían era pelear a favor de Israel y en contra de los enemigos de Israel, enemigos afuera. Pero resulta que también hay males adentro, también hay divisiones y discusiones adentro. Y resulta que los jueces y también las juezas, como esta mujer, Débora, la que ya he mencionado, tenían un don especial para discernir en los casos difíciles, en las discusiones, en las disputas. Una mujer como Débora, durante muchos años, se hizo famosa en el pueblo. Se hizo famosa porque Débora era una mujer que tenía el toque de Dios. Pero el toque de Dios en el caso de Débora no es para que ella fuera una Sansona. Ella no era una mujer forzuda, no. La gracia que ella recibió de Dios fue distinta. ¿Cuál era la gracia particular de Débora? Débora era una mujer que tenía una tremenda sabiduría, un discernimiento muy grande. Cuando dos israelitas tenían una discusión, cuando había una disputa, una riña entre ellos, sobre todo por asuntos de derechos, que tú hiciste, que no hiciste, que yo tengo derecho, que qué pasa contigo, iban donde Débora. Débora era una mujer que tenía la sensibilidad de Dios. Me gusta describirlo de esa manera. Ella tenía un corazón que sentía como Dios. Y por eso la palabra de Débora era una palabra que zanjaba las disputas. Porque cuando Débora hablaba, Débora tenía la capacidad de mostrar en qué tenía razón cada uno y le daba la razón al que tenía la razón. Es decir, Débora tenía un discernimiento sobrenatural, tenía una gran sabiduría y tenía una experiencia que podemos llamar de conocimiento de Dios.
Ella conocía la ley de Dios, pero no la conocía solamente como quien la ha aprendido, sino que la conocía como desde su corazón, la había interiorizado. Es una mujer extraordinaria, Débora. Hay que destacarla entre las mujeres que la Biblia presenta como verdaderos modelos de vida en fidelidad al Señor. Entonces ahí tenemos otra dimensión del Espíritu. ¿Cómo aparece el Espíritu en la Biblia? Aparece por ahora en dos líneas. Una es la línea de la fuerza y otra es la línea de la sabiduría. El Espíritu que da fuerza, valentía y confianza. Por otro lado, Espíritu que da discernimiento, sabiduría y conocimiento de Dios. Varias personas, han recibido esta clase de dones en la Biblia. Pero los ejemplos que estoy destacando, el típico de la fuerza, pues es Sansón. Y la típica de la sabiduría y discernimiento es Débora. Entonces el toque del Espíritu, ¿qué es lo que hace? El toque del Espíritu lo que hace es darte discernimiento. El Espíritu hace que tú puedas desenredar las situaciones complejas. Es algo muy notable. Es algo muy notable porque los asuntos humanos muchas veces son complejos. Si usted se pone a escuchar a una persona que está enredada en problemas de pareja o de familia, usted se da cuenta que muchas veces es difícil saber quién tiene la razón. Usted oye una discusión entre dos novios o entre dos esposos y a veces es muy difícil saber quién tiene la razón, es decir, quién está acertado y quién no. Es muy difícil. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu es, en este caso, es como una luz muy potente que hace que se vaya viendo, espérate, en esto tienes razón, pero en esto no. Mira, date cuenta que tú te equivocaste aquí. Mira que tú exiges, pero no das. Date cuenta que tú en el fondo no estás buscando justicia, sino que estás buscando desquite, venganza. Mira que tú estás aprovechando esto para humillar a la otra persona. Todos estos son descubrimientos, todas estas son luces del Espíritu. Entre tantas personas de los primeros tiempos del pueblo de Dios, destaca la mujer Débora como una mujer que tenía esa gran capacidad para discernir. Ella era capaz de oír historias de hombres, de mujeres, de lo que fuera. Ella era capaz de oír historias y de señalar: un momento, aquí hay algo que no anda bien, date cuenta de esto, mira esto otro. Yo admiro, ustedes se dan cuenta de la admiración que tengo por esta mujer. Una de las razones por las que admiro a Débora es porque, con el debido respeto a todas las damas que están aquí presentes, que son la mayoría, muchas veces se dice que la mujer piensa con el corazón. Y yo me he dado cuenta que hay algo de cierto en eso. Porque, por ejemplo, oiga a una mujer hablando de los problemas que tiene la hija casada. Cuando usted oye a una señora que habla de su hijita que se casó, pero la hija tiene problemas en el matrimonio, típicamente, ¿qué es lo que usted oye de esa mujer? Pobrecita mi hijita, con ese criminal que le tocó. Es que es un truán, ay, es que no sabe tratarla, es que no tiene ninguna cultura, es que, ay, yo no sé, ¿qué hago? Es decir, muchas veces, eso nos pasa a todos, pero reconozcamos que las mujeres son de mucho amor, y muchas veces ese amor, que es amor de continuidad, lleva a que la mujer se declare absolutamente solidaria con la parte que ella ama, por ejemplo, su hijito, su hijita. Sobre todo en ese amor de hijo, de hija, a la mujer le cuesta demasiado trabajo ser imparcial. Imagínense que yo, si Dios permite, en cosa de un mes voy a cumplir 27 años de ordenación sacerdotal. Todavía no aplauda, por favor. Voy a cumplir 27 años de sacerdocio. En los 27 años de sacerdocio, creo que le he escuchado una o dos veces a una mamá reconocer abiertamente los defectos del hijo o de la hija. De resto, siempre la culpa la tiene ese yerno que me tocó,
esa nuera que me tocó, es que, ay, esa muchachita, es que, Padre, me perdona, pero cultura no tiene, es que no sabe. En el fondo lo que está diciendo es, qué mal reemplazo mío ha sido esa mujer en la vida de mi hijo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, para la mujer, para todos nos cuesta trabajo, pero por ese amor de continuidad que hay especialmente entre la mamá y el hijo, la imparcialidad es algo muy difícil, muy difícil. Y sin embargo, esa es una de las cualidades de la persona que realmente sabe juzgar, es decir, sabe buscar la justicia. Si ustedes quieren pedir el don del Espíritu Santo, queridas señoras, especialmente aquellas que son mamás, tengan en cuenta que recibir el don del Espíritu Santo implica aprender a ser imparciales con el hijo o con la hija. Porque hay dentro de ustedes, hay en su carne, carne de mamá, carne de mujer, hay en ustedes un impulso sumamente fuerte, tremendamente fuerte, a declarar como víctima al hijito, a la hijita. Y la imparcialidad que trae el Espíritu es la que debe hacer que tú te des cuenta de que puede ser todo tu hijo, puede ser todo lo hija tuya que quiera, y sin embargo comete gravísimos errores. Acción del Espíritu. Entonces, ¿cómo se va revelando el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Se va revelando en dos líneas hasta ahora. Una es la línea de la fuerza. Fuerza, valentía y confianza. A menudo, esa fuerza, valentía y confianza se conectan con la otra línea. ¿La otra línea cuál es? Sabiduría, pero empieza por discernimiento, sabiduría, conocimiento de Dios. Esas dos líneas se encuentran a menudo en algo que vamos a llamar aquí astucia divina, porque hay una astucia diabólica, demoníaca. La astucia diabólica es la de Dalila. Dalila se da cuenta por dónde es frágil Sansón, y donde ve esa grieta empieza a golpear y golpear y golpear hasta que lo rompió. Ese darse cuenta en dónde está la fragilidad del hombre de Dios para hundirlo, eso se llama astucia diabólica. Pero hay otra que es la astucia divina. ¿Y en qué consiste la astucia divina? La astucia divina es como un acto creador del Señor, por el cual se abre una victoria que parecía imposible. Entonces, las dos líneas que hemos comentado, hay una línea que es fuerza, valentía y confianza, hay otra línea que es discernimiento, sabiduría y conocimiento de Dios. Esas dos líneas se encuentran arriba en algo que se llama astucia divina. Y hay un personaje en donde esa astucia divina se nota, y hay un pasaje de la Biblia donde brilla esa astucia divina. Ese personaje es el gran rey David. Si usted se da cuenta, David es un hombre que por una parte tiene fuerza y valentía, que ha cultivado en la soledad de los campos mientras cuida los rebaños de su padre, que se llamaba Jesé. David, en la soledad de esos campos, protegiendo los rebaños, se encontraba con situaciones que reclamaban una fuerza impresionante, porque aparecían lobos, aparecían osos, aparecían pumas y aparecían leones. Y este hombre tenía que proteger el rebaño. Entonces necesitaba fuerza y necesitaba valentía y necesitaba confianza en Dios. El entrenamiento, el campo de entrenamiento del corazón de David fue la soledad de los campos. En la soledad de aquellos montes, David aprendió a poner toda su confianza en Dios, y allá el Señor lo fue tocando con el poder de su espíritu. Pero luego David también aprendió que para vencer a estos animales no solamente se necesitaba fuerza y valentía. La manera como Sansón venció al león fue la siguiente: a ver, véngase que aquí estoy.
Y el león se lanza sobre Sansón y Sansón lo agarra quijada y revienta al león. Ese era Sansón. David se dio cuenta que había otros modos más inteligentes de vencer a las fieras, de manera que David desarrolló pericia, estrategia y astucia. ¿Cuál es el pasaje de la Biblia donde se unen estas dos líneas en el combate entre David y... Eso sí me cae bien esta gente. Me cae bien esta gente. En el combate entre David y Goliat, usted ve cómo se unen esas dos líneas. David tiene plena confianza en Dios. Según el relato bíblico, Goliat era un gigante que medía casi 3 metros de altura. Eso es bastante altura. Goliat tenía una coraza que pesaba no sé cuántos kilos. La lanza de Goliat era hecha de puro bronce, una lanza gigantesca. La sola punta de la lanza pesaba casi 10 kilos de hierro puro. Era realmente un gigante en todo sentido, pero David no siente miedo porque David está ungido con el poder de Dios. El Espíritu de Dios está en David y David se da cuenta de que frente a toda esa fuerza, que es fuerza solamente humana, está la fuerza que viene de Dios. ¿Quién es Goliat? Goliat es un gigante. Es un hombre extraordinario en el sentido de que su desarrollo corporal es anormal, es un gigante y además es un hombre que ha entrenado para la guerra y para matar toda su vida. Saúl describe a Goliat diciendo, está entrenado en las artes de la guerra desde su juventud. De manera que Goliat es un hombre absolutamente extraordinario, en cambio David es un hombre ordinario. Es un hombre menudito, con cuya única característica es que era más bien buen mozo. Era buen mozo, un hombre normal, más o menos bonito. Ese era David, no era gran cosa. Pero David está lleno del Espíritu de Dios y por eso David tiene fuerza, valentía y confianza en Dios. Cuando Goliat empieza a maldecir a David con terrible arrogancia, David no se achica, sino que frente a Goliat le dice, tú vienes contra mí con espada y con jabalina y con escudo. Yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y David está lleno de una fuerza que no es fuerza humana, está lleno del Espíritu de Dios, está lleno de la fuerza de Dios. Yo quisiera, hermanos, que nosotros aprendiéramos a ser como David frente a Goliat. Que cuando a usted le lleguen las angustias, los problemas, cuando a usted se le vengan encima como leones rabiosos, aquellas fuerzas que quieren destruir su familia, su trabajo, su paz, su salud, usted lo mismo que David pueda mirar a esos problemas, pueda mirar a esas fieras y pueda decir lo mismo que David. Tú vienes contra mí con espada y con jabalina y con escudo. Yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y en el nombre del Señor de los ejércitos, David utiliza una estrategia nueva. ¿Cuál es el nombre de eso? Astucia divina. Esa palabra es muy importante. Astucia divina. Es una combinación de fuerza y de inteligencia que abre un camino nuevo. Abre un camino nuevo, abre una brecha nueva. Muchas veces usted ha estado tratando de corregir a su hijo y usted ha vuelto a utilizar lo mismo y lo mismo y lo mismo. El ejemplo típico de la persona que utiliza lo mismo y lo mismo y lo mismo es lo que en Colombia llamamos cantaleta. Entonces usted empieza a regañar a su hijo. Como eso no le funciona, regaña a su hijo. Como eso no tuvo resultado, regaña a su hijo. Como no lo logró, regaña a su hijo. Usted lleva 14 años regañando a su hijo. Eso no le funciona, pero usted mañana va a regañar a su hijo. El día que se esté muriendo dirá, venga, hijo, venga para que lo regañe. A ver, ¿usted no se ha dado cuenta que el regaño no le está funcionando? ¿Usted no se da cuenta que eso no le funciona?
Sí, yo sé que no funciona, pero ¿qué más hago, Padre? ¿Qué más hago? Y no le hablo más porque tengo que ir a la casa, adivine a qué. ¿Qué le falta a esa persona? Le falta ahí dijo la palabra correcta, astucia divina. Necesitamos una combinación, mire las palabras: fuerza, valentía y confianza, discernimiento, sabiduría y conocimiento de Dios, que se combinan en algo llamado astucia divina. Y cuando usted está lleno de esa astucia divina, es ahí donde usted logra las mayores victorias. Pero hay una tercera línea, porque hemos hablado de dos líneas. Hay una tercera línea que también es muy importante y que aparece en el rey David. Esa tercera línea, que luego se desarrolla ampliamente en los libros sapienciales, es decir, Proverbios, Sabiduría, Eclesiástico, es una línea que se llama el temor de Dios. El temor de Dios. Esa línea es muy importante. El temor de Dios es el reconocimiento, empieza por ser el reconocimiento del señorío de Dios en mi propia vida. David dio muchas señales del temor de Dios, pero donde más se notaron esas obras de David, es decir, su verdadero temor de Dios, está en el hecho de que el rey Saúl perseguía a David. Saúl estaba lleno de envidia contra David, porque ya Dios había elegido a David como sucesor de Saúl. Y Saúl se llenó de rabia, tristeza y venganza contra David. Y Saúl empezó a perseguir a David. Y David tuvo que utilizar mucha astucia para salvarse de David. ¿Cómo fue? David tuvo que utilizar mucha astucia para librarse de Saúl. Ahora sí lo dije bien. David, mucha astucia para librarse de Saúl. Pero hubo dos ocasiones por lo menos en las que David hubiera podido matar a Saúl y no lo mató. En una ocasión, por ejemplo, David y uno de sus amigos, que me parece que fue Joab, se entraron al campamento de Saúl y llegaron hasta donde estaba Saúl, y Saúl estaba dormido profundamente. Seguramente la comida había estado pesada, el hombre quedó profundo. La Biblia no dice que habían comido, yo presumo que era por ahí un mute, una cosa de esa. Saúl estaba profundo. David llegó hasta allá, tomó el jarro. David llegó hasta allá, tomó el jarro de Saúl. David hubiera podido matar a Saúl y no lo mató. ¿Por qué? Varias veces David explica por qué no le va a hacer daño a Saúl. Saúl es un ungido de Dios. Saúl había sido ungido por Dios como rey, y David tiene respeto por lo que Dios ha hecho. David tiene respeto por lo que Dios ha hecho. Entonces, la acción del Espíritu a través de estas obras que aparecen en David nos está mostrando otra dimensión de lo que hace el Espíritu. El Espíritu no es como un huracán incontenible, que era lo que parecía en la época de Sansón. El Espíritu es una fuerza, pero una fuerza ordenada, que es capaz de detenerse
porque respeta el plan de Dios. Esa capacidad de contenerse, esa capacidad de detenerse, esa capacidad de dominarse frente a la soberanía de Dios, esto es propio del Espíritu Santo en nosotros, es propio del temor de Dios. Entonces el Espíritu Santo va apareciendo en la Biblia en estas varias líneas. Va apareciendo como fuerza, valentía y confianza. Va apareciendo como discernimiento, sabiduría y conocimiento de Dios. Y va apareciendo como temor de Dios, respeto. Y otra palabra que es preciosa y que también aparece en David y es parte de esta tercera línea, esa otra palabra que aparece ahí es la devoción, la piedad, la devoción. David es un enamorado. David no solamente respeta la obra de Dios, no solamente se contiene y por eso no quiere matar a Saúl. David respeta lo que es tiempo de guerra y tiempo de paz. David respeta la palabra empeñada porque él toma en serio el nombre de Dios. David tiene este temor de Dios, este respeto y dominio de sí mismo. Y David tiene amor, devoción, fascinación por Dios. Por eso cuando iban subiendo el arca a la montaña de Sión, David danza como un loco, porque está enamorado de Dios. Entonces ya aparecen 3 líneas. Usted en sus apuntes, por favor, identifique muy bien esas 3 líneas, porque así es como Dios también suele llegar a la vida de uno. Una es la línea del poder. La línea del poder, ¿cuál es? Fuerza, valentía y confianza. Otra es la línea de la luz. ¿Y cuál es esa? Discernimiento, sabiduría, conocimiento de Dios. Y otra es la línea del amor, que empieza por el respeto, el temor de Dios y la devoción. Estas son las 3 líneas y es grandioso el rey David, es grandioso porque esas 3 líneas están en él. Entonces la gente como usted y como yo, nosotros que somos gente, nosotros nos enamoramos de Dios, nosotros descubrimos el poder de Dios, nosotros descubrimos al Espíritu Santo de Dios a través de esas 3 líneas. La línea del poder, como una fuerza que Dios me da para enfrentar las dificultades y los enemigos, como una luz que Dios me da para descubrir en dónde está la verdad y para fascinarme con su sabiduría y con su conocimiento. Y Dios me da un amor que hace que yo respete todo lo que es suyo, aprenda a dominarme y entre en un espíritu de devoción y de piedad. Esas 3 líneas van formando como una trenza. Usted sabe que una trenza se hace con 3 hebras. Esas 3 líneas van formando como una trenza. Esas 3 líneas van haciendo que usted pueda tener una experiencia viva de Dios. Y esto es lo que nos deja el Antiguo Testamento. ¿Qué nos deja el Antiguo Testamento? Nos deja esa ruta donde se descubre la acción de Dios. ¿Cuáles son entonces los 3 caminos en los que uno suele descubrir la acción del Espíritu? Se lo repito por última vez. Hay una línea que se llama la línea del poder, que ahí entra la fuerza, la valentía, la confianza en que Dios me va a dar la victoria. ¿Quién de nosotros no necesita eso, por favor? ¿Quién no lo necesita? Segundo, hay otra línea que es la línea de la luz. Dios nos da discernimiento, Dios nos va dando sabiduría y Dios nos va dando conocimiento. Y luego hay otra línea que es la línea del amor y que empieza por el respeto frente a las cosas de Dios, dominio de nosotros mismos
Y luego devoción, dulcísima devoción, dulcísima. Ganas de cantarle, ganas de alabarle, ganas de estar con Él. Cuando se une la línea del poder y la línea de la luz, entonces encontramos algo hermoso que se llama la astucia divina. La astucia divina. Cuando esa astucia divina se encuentra con el amor, entonces ya estamos a otro nivel. Pero ese nivel, esa unión plena de la astucia divina con un amor a la gloria, ese otro nivel no lo encontramos todavía en el Antiguo Testamento. La plena fusión del poder, la luz y el amor las vamos a encontrar en Jesucristo. Es en Jesucristo donde aparece con toda su belleza la fuerza de Dios, la luz de Dios y el amor de Dios. Es en Jesucristo. Es en Jesucristo donde aparece esa revelación que es una revelación trinitaria. Porque en ese poder descubrimos a Papá, el Creador, Papá Dios, el Creador. En esa luz descubrimos al Hijo, que es la palabra del Padre. Y en ese amor descubrimos al Espíritu Santo. Esa revelación trinitaria solo será completa en Cristo. Pero ya desde el Antiguo Testamento se va mostrando. O sea que en el Antiguo Testamento hay una revelación progresiva del Espíritu que va apareciendo primero como poder, fuerza, valentía y confianza. Va apareciendo como luz, discernimiento, sabiduría y conocimiento. Y va apareciendo como amor, respeto a las cosas de Dios, dominio de nosotros mismos frente a Dios, que implica obediencia, y luego devoción, dulcísimo amor, ganas de gastarle tiempo a Dios, ganas de gastarle tiempo alabándolo, bendiciéndolo, conociéndolo, exaltándolo. Esas son las rutas que nos presenta el Antiguo Testamento. Hay dos de esas que se alcanzan a unir en el Antiguo Testamento. La línea del poder y la línea de la luz se terminan uniendo en algo que se llama astucia divina y que lo encontramos en varios. Lo encontramos en los Macabeos, lo encontramos en David, lo encontramos en varios. Pero la plena unión entre estas tres líneas solamente se dará como revelación trinitaria en la persona de Jesucristo, lo cual será nuestra próxima charla si Dios lo permite. Permanezcan en sintonía en nuestro canal. No se pierdan nuestro próximo capítulo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.